Buenas tardes y bienvenidos. Les doy la bienvenida a la iglesia. Les doy la bienvenida al primero de 3 servicios que ustedes tienen una dicha de tener esta tarde. También quiero hablarles de este viaje que hizo mi esposa, que hicieron un viaje con mucho éxito. Me alegro que están vivas y que regresaron enteros a nosotros. Así que todo salió bien. Hablemos más de eso en el futuro, pero ahora quiero que se pongan de pie. Todos ustedes que están aquí, pónganse de pie para poder hablar a los que están con nosotros en la iglesia, en la internet, en Santa Fe y acá en el incidente, y la gente que nos está viendo en todo el mundo. Queremos que ustedes en línea sepan que nosotros sabemos que ustedes están allá. Sí, así es. Estoy hablando a través de un micrófono y una cámara, pero hay miles de personas que están con nosotros regularmente. Una iglesia que cubre todo el mundo. Buenas noticias. Hemos recibido notas de una persona de un pueblo en particular que se llama el pueblo Cape en el sur de África. Tienen miles de personas que están con nosotros y nosotros queremos comenzar un campus en satélite para tener reuniones con ellos. El junio 18 a las 10 de la mañana en la cafetería de Flout Mountain. No sabemos dónde sería, pero si tú estás en esa área de Captain, envía un mensaje de texto para que puedas reunirte con este grupo Calvario NM. Watch Party Calvary NM .iglesia. Es una iglesia que hay en esta área. Dios les bendiga. Ahora pueden sentarse. Muchas gracias. Tenemos un invitado especial esta tarde. Ha venido aquí unas veces antes. Lo sentimos que es nuestro hermano en Cristo. Es un autor de casi 17 libros. Vive en la ciudad de Nueva York y es una persona muy capaz. Ha escrito libros excelentes. Todo lo tengo aquí escrito, dice. Él nos va a hablar en este libro que se llama Carta a la Iglesia en América. Y Eric nos va a hablar. Démosle una bienvenida de Nuevo México, que viene desde Nueva York, Eric Metaxas. Pásele. Aquí merito. Wow. Santa vaca. No tengo tanta gente así en Nueva York. No en un solo lugar. El Señor se ha alabado. Que Dios les bendiga. Es un honor siempre estar aquí. Yo siempre he venido aquí y me siento contento con esto. De esta iglesia, de su pastor. Él significa mucho para mí. La última vez que estuve aquí, ya no recuerdo cuándo fue la última vez, pero no es muy temprano para este tipo de chistes. Bueno, ese fue un chiste. No puedo recordar y reconozco, yo estuve aquí hace como 15 meses. Hablé acerca de mi libro, ese libro. Gracias, muchas gracias. Son terríficos ustedes. Tengo que decirles, es interesante para mí, si alguien me pregunta que predique en ese libro en particular, ya he hablado a diferentes iglesias, como hablaré hoy de la carta a la iglesia en América. Así que hablamos de algunas cosas, pero es una gran satisfacción el predicar. ¿Verdad? Como el sermón que les voy a presentar ahorita. Es algo convenciente. Si ustedes se quieren ir, pues es interesante, porque este libro trata acerca de las evidencias de Dios y la ciencia. Cuando digo outrageous, o sea, demasiado, les prometo, compañeros, que las evidencias de la ciencia
de la existencia de Dios han sido grandísimas, quedan abiertas. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hemos descubierto cosas y escribo en ese libro. También en Albuquerque algunas veces he hablado con pastor Stephen Collins acerca de su libro y sus descubrimientos de Sodoma y Gomorra en tiempos bíblicos. Entonces pienso, alguien tiene que saber de todo esto. Soy yo que voy a compartir. Esto me comprueba a mí. Yo ya lo dije que yo lo sé, pero las evidencias para Dios no es como quizás, a lo mejor se ve bien, tenemos nuestra religión, pero esto lo llamamos verdad. La verdad. Soy una persona especialista en las matemáticas, así que estas son verdades. La fe cristiana es verdad. El Dios de la Biblia es real. Créalo o no, pero esa es la verdad. Estas cosas simplemente son verdad. Y el hecho de que Dios es un Dios de la historia y continúa acerca y nos deja saber algunas de sus presencias. Creemos, pues, que Dios hasta cierto punto, hace miles de años antes de Cristo, yendo hasta el tiempo de Abraham, y así, Dios trabajó como un árbol. Envió a sus hijos a través de la historia. El hecho es de que Dios es real y verdad. Si tú ves la historia de Dios, que cómo ha tratado a su pueblo, desde el Antiguo Testamento, obviamente, hasta que apareció Jesús, hay muchas reprensiones entre una persona. Muchas gentes se oponen. Dices que eres gente de Dios, pero no vives como un hijo de Dios. Es que no te comportas como un hijo de Dios. Así que tenemos que reconocer y dar testimonio que somos los hijos de Dios. Así que cuando Jesús vino, de ahí para acá vivemos, ¿verdad? No somos diferentes de los judíos del Antiguo Testamento. Decimos que creemos diferente, pero ¿cómo lo vivemos? Estamos en esta área, en esta reunión, los que de veras creemos en Dios. Decimos que somos cristianos. El hecho es que a través de las relaciones que hemos tenido con Dios, tienes que ver a los descendientes de Dios que viven esta fe y tenemos la sensación de que otras gentes quieren y creen que son. Esto nos lleva a pensar de esos libros que he escrito. El libro más corto que he escrito se llama La Carta a la Iglesia en América. Pero la razón que escribí este libro es porque he leído este libro. ¿Qué quiero decir con esto? De que la historia de Bonhoeffer, como ustedes han oído, que yo lo menciono varias veces, fue un hombre que no fue el único, pero una persona que sufrió por los años 1930 en la iglesia de Alemania y despertó y ser la iglesia. Ser la iglesia. Vivir la forma que Dios desea que que viva a sus hijos. Hay mucha confusión acerca de cómo vivir como Dios desea o cómo. Pero Bonhoeffer pudo ver cosas a través de los sufrimientos de los nazis tan reales que él pudo referirse a la iglesia futura. Dijo él que no había ni siquiera la mejor oportunidad de estar a contra de la fuerza satánica de los nazis. Tenemos que darle crédito. Cuando pensemos de los nazis, pensamos de Adolfo Hitler y no, regresemos al año 1932. La gente que vivía en esos tiempos no sabían lo que les esperaba, pero lo que sucedió y los hizo, decían, de veras no lo vemos lo que está sucediendo. Como Bonhoeffer dijo, todo lo que se ve está bien. Casi entendemos y lo podemos decir de que de veras las cosas pasaron de un lado a otro. Es importante para nosotros como americanos
de que hemos sido ridículamente bendecidos, de que vivimos bajo esta bendición tan ridícula que se llama libertad. La mayoría de muchos países en el mundo no pueden disfrutar de esta libertad que nosotros, como yo hablaba con mi mamá y mi papá temprano en el teléfono y tocamos acerca de este punto. Ellos dicen que el infierno es algo que ellos experimentaron hambre, experimentaron desprecio cuando Hitler y Stalin y todos los soviéticos vinieron a Alemania bajo la mentalidad comunista. Mis padres, ellos saben y conocieron y dijeron: Eric, lo que está sucediendo estos días no es normal. Debemos estar agradecidos que podemos venir, ir a donde se nos antoje con nosotros y con nuestros niños. Pero la mayoría de nosotros acá en América decimos: bueno, parece que es normal, pero no lo es. En cierto modo, lo que está sucediendo los últimos años es una prueba de las cosas que pueden ir y se pueden desintegrar a tal punto que no lo vamos a poder controlar. Muchos de ustedes son inteligentemente políticos y teológicos y se pregunta: ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Esto no es normal. De todos los años que hemos estado experimentando, nunca hemos llegado a este nivel de dificultades que estamos experimentando hoy. Quedamos pensando que así será. Quizás algunos estamos de desacuerdo con otros en forma diferente, pero básicamente es como una discusión familiar de un establecimiento médico, cualquiera que sea. La mayoría de la gente que se rasca la cabeza y dicen: ¿qué está sucediendo? No debía de suceder esto. No es normal, porque es lo que estuvo sucediendo en la Alemania. En la Alemania, si de veras conoces la historia que he mencionado yo en algunos de mis libros, de esta historia. Así que este libro que les estoy presentando es un libro tan corto que puedes llevarte 3 o 4 libros, porque está tan corto. Pero el punto que he hecho es que tú conoces la historia del Evangelio. Tú entiendes de las tentaciones en América. Esto solamente es algo que parece mentira. Diferentes puntos de la historia de lo que sucede. Así que lo vamos a encajonar y ponerlo en una esquina. Estoy aquí para decirle que eso no es cierto. Estoy aquí para decirte: la gente alemana de los 20s y 30s fueron similarmente a la gente americana de hoy. Es una cultura muy sofisticada, una cultura muy agitada, una cultura cristiana. Ellos nunca entendieron de la batalla y lo que les vendría, y eso nos puede suceder a nosotros aquí, como reconocemos lo que dijo Martín Lutero en su reformación. Las cosas no se ponen tan mal. Entendemos que porque la conveniencia de Bonhoeffer y muchos otros nos advierten de que la iglesia debe de prepararse, la iglesia debe de actuar. Tienes que mostrar tu fe ahora, y si no vives tu fe y no te sacrificas personalmente, así que el enemigo es poderoso y canino. Siempre nos trae las tentaciones y nos dice: no te preocupes, nada va a pasar. Los procesos médicos te hablan de esto. Cualquiera que sea, vamos a continuar leyendo y no queremos entrar en problemas. Pero Bonhoeffer trató de decirles a la iglesia en Alemania: si no hablan, si ustedes no arriesgan su empleo o lo que sea, lo que tienes, no vamos a poder sobrevivir. Y el punto de vista mundano es estérico a lo que la mayoría de nosotros creemos. Pero en Alemania, como ya sabemos, la iglesia de veras se quedaron en silencio contra el mal. Cuando lo digo, lo vuelvo a decir: todos eran
pronósticos. De veras voy a ponerlo de esta manera. Cuando yo estaba escribiendo este libro de carta a la iglesia, llegué a entender los consejos de Bonhoeffer. Los nazis, lo primero que hicieron los nazis fue instituyeron una cuota racial. O sea, tú eres judío o no judío, ya si trabajas en el campo, trabajas en la ciudad, ¿verdad? Así que eso los hizo dudar y se nos olvida. Cientos de años después, vamos a ver que la raza, mucha gente aceptó lo que estaba sucediendo. Bonhoeffer dice, yo les advertía que lo que estaban haciendo no era bíblico. Pero los nazis eran agresivos y un número de las iglesias en Alemania, en sus declaraciones decían, creemos que la iglesia alemana le va a contestar a Dios, tiene que seguir las instrucciones de Dios, porque tenían ideas de Roma a ese tiempo. Obviamente lo que hicieron no es tan simple. No está bien. Es tu posición de decir no. Tú tienes que tener discernimiento. Entonces, Bonhoeffer y otros se unieron para hacer una declaración a nivel de grupo. La verdad eran como 1,800 pastores alemanes. Como 6,000 de ellos firmaron la declaración de Bonhoeffer. Fue antes de que los nazis tuvieran el poder que tuvieron. Le dijeron que no a los nazis. Ustedes no pueden estorbar a la iglesia. La iglesia, estamos solos, nos vemos en la presencia de Dios y eso es todo. Como 600 personas de esos tiempos se opusieron. Pero ahora, 2 años después, en Alemania tenemos algo muy similar y parecido a ese tiempo. Si hablas de esto y de esto, no hacemos ni te decimos lo que hagas, pero si continúas diciendo esto te vas a meter en problemas. Así que esta presión que vino y mucha gente buena se opusieron a esa cultura. No querían meterse en problemas, así que era muy temprano todavía. 3,000 pastores luteranos aceptaron que lo que estaba llevándose adelante era mal, estaba equivocado y se opusieron en contra de las fuerzas nazis. Al otro lado del espectro había como 300 personas, pastores, a contra de los nazis, porque veían que lo que venía era problemático. Desde luego que ellos veían que lo que estaban realizando no era bíblico, que es lo que nos está sucediendo en América ahora. Así que había 300 héroes en este lado y 300 héroes en este otro lado. Pero la clave fue que en el centro, al medio de los 2,000 personas, básicamente dijeron, no, nosotros no queremos revolvernos. A nosotros no nos molestes. Lo que va a suceder, va a suceder. Así que no queremos ponernos en este tipo de política. Y Bonhoeffer trató y continuó diciéndoles, ustedes no están en tierra sólida. Tenemos que oponernos. Tenemos que ver el punto político en algún punto. Quizás no quieres ser político, no quieres hablar a contra de... Dios te va a pedir cuentas. No que quede silencio frente al diablo. Bonhoeffer lo advirtió. Y Bonhoeffer sabía y conocía lo que era mal. Y él se dio cuenta que los nazis estaban actuando mal. Pero ese ideal se desató. Así que muchos pastores, como 1,000 de aquellos 1,800, dijeron, no queremos meternos en problemas. Vamos a detenernos. Bueno, cuando tú eres una persona neutral y ves que la guerra continúa, quizás tú estás permitiendo a los enemigos que triunfen.
Muchos de esos estaban persuadidos, convencidos de que aquello estaba mal, se veía mal. Y dijeron, las cosas van a cambiar de un lado a otro. Así que trataron de despertarlos. Los nazis, como cualquier fuerza maligna, reconocieron la iglesia. Si ellos pensaban, si podemos detenerlos tranquilos, dormidos por largo tiempo, ellos pensaban, si no hacemos nada, pues nada va a suceder. No estaban dispuestos a pelear. Ellos pensaron, las cosas van a pasar a mejor. Lo que sucedió, veamos la imagen. Algunos de ustedes han visto estas referencias de que hay personas que en lugar de hacer algo se quedan dormidos. A cualquier momento ellos van a despertar. Entonces, si estos continúan dormidos, esa infusión va a continuar y continuar. Cuando despierten, es muy tarde, ya se terminó todo. Eso es básicamente lo que los nazis trataron de hacer con la iglesia en Alemania. Aquellos pastores se quedaron silencios, pero un poquito más adelante. Si no animamos a la iglesia, la gente eventualmente va a hacer lo que se le antoje. Y hasta que nosotros vamos a ver que las cosas están difíciles. Vamos a ver lo que suceda. Bonhoeffer, como profeta, hablaba a su generación, a la iglesia alemana, pero obviamente no le creyeron. Dijeron, aquí en Alemania las cosas no se van a poner tan mal. Y el ejemplo de mi libro es que eso es precisamente lo que está sucediendo en América hoy. La iglesia en América tiene la habilidad de oponerse a la maldad en diferentes formas. No tenemos tiempo de explicar en detalle, pero donde quiera que ves, se ven las evidencias de la maldad. Simplemente las cosas se están pasando de mal en peor y las cosas se ven, Luca. La iglesia en América tiene el poder de oponerse. Así sucedió con la iglesia en Alemania. Tienen el poder para oponerse a contra del mal, pero no tuvieron el discernimiento hasta que fue demasiado tarde. Bonhoeffer escribe en sus libros de que las figuras del gobierno tenían sus celebraciones y algunos comentaban, nuestra nación la están invadiendo los criminales. Así que no pudieron hacer nada hasta que todo fue muy tarde. Lo que sucedió, y sabemos que está sucediendo. Entonces dirás, Eric, ¿qué tan mal se van a poner las cosas? Exactamente está sucediendo en nuestro país. Aunque suene medio raro, pero ¿cómo me gustaría que quisiera exagerar? Lo temo que no. Me temo que nosotros, la iglesia en América, debemos de tener estos momentos de creer lo que decimos que creemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo creo que lo más grande que podemos ver es que ustedes están familiarizados con el discipulado. Muchos alemanes recibieron esta idea que nosotros, la iglesia acá en Estados Unidos, estamos viendo. Yo digo por fe. De veras, quiero decir, esperemos. Vivimos por fe, es verdad. Vivimos por fe. Pero hay un pasaje en las Escrituras que es la palabra de Dios. Y quiero titular otro libro con esta escritura. Dice, la fe sin obras es muerta. Piensen qué tan fe por fe. Pero ¿qué dice Dios? Yo no veo que tus obras vayan a cambiar nada. Si tuvieras fe, vivieras diferente. Yo envié a mi hijo a la cruz para que él de veras muriera y ustedes puedan creer en él, para que vivan una vida diferente. Pero nosotros nos hemos separado acá en América, como sucedió en Alemania. Esta idea lógicamente de la fe. ¿Qué crees?
yo voy a la iglesia y tengo fe en Dios. Bueno, no estás viviendo lo que dices que crees todos los días o día tras día. Obviamente tú de veras no crees lo que dices que crees en Dios. Si tú no lo crees, tus hijos te ven y sabes que no actúas con lo que crees. Pero nosotros hemos adoptado este punto de vista por fe. Y llegamos a un punto estérico de que la fe bíblica es una fe masculina. Si tú vives tu fe, vivirás sin temor no solamente en tu cerebro, como si yo creo que Jesús dijo esto y esto y esto. Dios no está interesado en esto. Dios no está interesado. Si Dios está interesado que tú utilices y pongas tu vida y vivas. Si vives en tiempos confortables, en un país que florece, así que puedes descender esta fe y decir, yo voy a la iglesia y yo no permito que mi familia se revuelva con nada ni con nadie. Y eso es todo. Pero el Señor quiere que vivamos nuestra fe en la misma forma. ¿Tú entiendes los cristianos en China? ¿Cómo viven los cristianos en China? ¿Entiendes lo que te costaría? ¿Por qué? La gente alrededor del mundo tiene que sacrificar todo lo que tienen por su fe y nosotros decimos, no tenemos eso aquí. Eso no es como lo ve, así no es como lo ve el Señor. O sea, lo que tú tienes, veamos que en nuestros días tienes estos privilegios en este tiempo. Si vives en otro país, entonces tú dices cómo vives. Muchos de ellos son incrédulos y no tienen fe. Pero acá en los Estados Unidos hemos vivido nuestra fe y no tenemos ningún temor. En alguna forma, muchos de nosotros es medio risueño, porque la iglesia en Alemania experimentaron, la gente atendía iglesia, y ¿de dónde obtuvieron la idea de que tenían una fe más con unos músculos de fe al paso del tiempo? Y yo creo que es lo que está sucediendo acá en la iglesia en los Estados Unidos. Quizás mucha gente tiene sus diferentes razones y dice, no, nuestra póliza no nos lleva a creer en esto. Es verdad. Tú te ves que estás viviendo una vida divisible. Así que eso es algo bueno. Lo que no es bueno es que cuando tú tienes que hablar y actuar y no lo haces. Y estoy convencido de que nuestra nación estadounidense últimamente estamos bajo la misericordia de Dios. Y como iglesia tenemos que despertar. Cuando ves lo que está sucediendo en nuestros Estados Unidos, eventualmente vemos que hay gente tan loca y tan maligna, ni siquiera lo puedes mencionar. Tienes que llamarles una incorporación estadounidense. Básicamente, estamos contentos completamente por tus familias en América, sino que estamos mostrando nuestro contentamiento de una forma clara. Eso no es político, es cultural. Muchos de nosotros decimos, no, yo no me envuelvo con cosas como esa. Yo estoy aquí para decirte, Dios permite que estas cosas, para que la iglesia despierte. El hecho es que tu vida será destruida por muchas cosas. Si el Señor te va a hacer responsable de lo que haces ahorita, tú tienes que ser el pie y manos y la voz de la iglesia en el Estado. Entonces, muchos de nosotros hemos adoptado esta idea de que muchos pastores, quiero predicar el Evangelio. Bueno, yo te digo, Jesús predicó el Evangelio. Y Jesús era perfecto. Entonces, ¿tú vas a ser más consagrado que Jesús? Quizás. Esto es importante, predicar el Evangelio, pero si hay un asunto moral, como la esclavitud en nuestra nación, la esclavitud era una situación que había pastores que decían, yo no me quiero meter en esa política, yo no quiero perder mi congregación, yo no quiero perder lo que ya
edificado. Se quedaron silencios acerca de la esclavitud que se estaba llevando a cabo en toda la nación estadounidense. Pero el Evangelio es una situación que tenemos que confrontar. Si tú crees que el asesinar a los no nacidos no es asunto del Evangelio, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a zafar? Así que no tienes que ser como los políticos, que a veces lo entiendes o no. A veces no tienes que hacer. Estamos viviendo en una nación donde de que te dices, yo no quiero ser político, pero es lo que dijo William Wilberforce. William Wilberforce tenía su fe en Jesús y él reprendió la esclavitud porque decía, tú eres político, tus políticas las debes separar de tu fe. Y él dijo, ¿cómo puedo separar? Si tú estás martirizando humanos y lo estás tratando peores que a los animales. Voy a quedar silencio, mi fe me dice que te aclare, que te diga, porque creo en Jesús y creo en Dios. Yo no le temo a la muerte. Yo no le temo a hablar la verdad. Yo sirvo a Dios. Yo estoy representando a Dios con todo lo que sé y lo que puedo hacer. La verdad es que yo puedo hablar y decir la verdad. Así que con situaciones como esas, las cosas que tú estás diciendo y gente que no quiere oír lo que tú quieres decir, estas gentes aún en nuestros días te dicen que te calles. Cállate, yo no quiero de tu política, cállate. Así que en William Wilberforce tienes que pensar, no temo que me mates porque yo te voy a decir la verdad. Por favor, discúlpenme si le estoy ofendiendo a alguno de ustedes que van a votar o no van a votar. Pero lo que la gente dice desde los púlpitos, usan ciertos claves para dar mensajes. Te dicen, si dices algo político del púlpito, te vamos a cerrar tu iglesia. Entonces, la iglesia debe de clamar, gritar y decir para siempre. En estos Estados Unidos somos 100% creyentes en esta situación. Estamos de acuerdo 100%. Y no somos libres en todos los lugares que vamos en los Estados Unidos, pero aquí en los Estados Unidos podemos decir lo que se nos antoje. Así que, ¿cómo es que tú y el gobierno pueden hacer y decir y nos amenazan? Naturalmente que tú tienes que pensar, yo no quiero revolverme en políticas. ¿Cómo logramos esto? Cuando vimos que Adolfo Hitler estaba queriendo ser el número 1, entonces ahora pensamos que fue algo horrible, tremendo, horrible, feo. Nosotros tenemos esta responsabilidad como creyentes en Dios de amar a nuestros prójimos y de hablar y decir la verdad de lo que vemos, lo que oyemos. Entonces, ¿por qué lo haces? Lo vas a hacer porque tú sabes que hay gente que está sufriendo. Algunas le van a causar dolores a las personas. Básicamente, es la doctrina de marxista. Marxista creía y decía que él no era político, pero como una persona atea, ¿cómo puede decir que no es político? Ese es un asunto separado, pero no es separado. Tenemos la obligación de aclarar cosas que son controversiales, aunque vemos que el mundo de las agenda de los homosexuales en los Estados Unidos está desenfrenado. Tenemos que detenernos. Nosotros somos humanos, no somos animales. Así que la iglesia ha estado en silencio y han dicho casi nada básicamente acerca de lo que está sucediendo. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, varón y hembra. Muy simple. El hecho es que tenemos gobiernos en nuestra cultura, también tenemos cristianos que tenemos que hablar lo que es verdad. En otras palabras, tenemos que
empujar lo que es la maldad. Tenemos que hacer para atrás lo que es la maldad, ¿verdad? Entonces, técnicamente, cuando David mató al gigante Goliat, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de gente débil peleó, lucharon. Sabemos que debemos de luchar por la verdad y por el bien. Mucha gente de que son a favor de la vida dice, yo no necesito decirte, tú lo has visto. Tenemos que entender que Dios, somos la voz para los que no tienen voz. Tenemos que envolvernos y vivir para estar en el frente, donde hay cosas difíciles. Esto es bíblico. Simplemente quiero hablar del Evangelio, que no es el Evangelio. Así que, si presentas el Evangelio, ese es evangelista, es una palabra, es una frase, y luego te vas, damas y caballeros. Había gente en esos tiempos, entre los nazis, que hablaron a contra de los nazis, que eran cristianos que pudieron ver que lo que estaba sucediendo no era bueno. La era de Jim Cohen, había un movimiento político que continuó con la iglesia y se trataron a un nivel igual. Y cuando veían lo que era mal, lo reprendieron, no se callaron callados. Así que la iglesia debe ser que proclamamos el Evangelio a todo momento, en todo lugar. Como cristiano, eso es nuestra situación, ese es nuestro asunto. No mientas. Si sucede más en un partido que en otro partido, entonces, ¿no debes de mencionarlo? ¿Tratar de aclararlo? Tienes que preocuparte por los asuntos morales, por la moralidad. Tienes que llegar a poner una raya lo que es moral y lo que es inmoral. Y de esa forma, tú tienes que ir a las elecciones. Tienes la obligación de ir a votar por las personas que tú crees. Muchos dicen, yo no podemos hablar de esto aquí en la iglesia. Déjame decirte de lo que puedes hablar y de lo que no puedes hablar. Porque esta es una nación libre. Y tenemos una doctrina fundamental de que habla de que podemos practicar la libertad. Nuestras expresiones las podemos expresar. Tenemos en esta nación libertad de expresión. Tú sabes bien de que la iglesia y el Estado han torcido la verdad. Cuando Jefferson escribió y fue a Cambridge, Connecticut, y habló en una iglesia bautista, y dijo, lo que quiero decirles es proteger las iglesias del Estado, no proteger el Estado de la iglesia, sino eso sería teocracia, querer un gobierno teocrático. Andrew Jackson dijo, quiero que la iglesia esté protegida por el Estado, y de esa forma ustedes pueden creer lo que ustedes quieran. Tener tus rituales en tu hogar, con tu familia. Quiero decir que en este país tenemos documentos fundamentales de que la gente es protegida. Nos garantiza la libertad de ejecutar nuestra fe en donde quiera que vayamos, especialmente fuera de este edificio, especialmente durante la semana, donde quiera que te pases la semana. Entonces, cuando hablamos de fe, muchos de nosotros traemos esa idea que es algo privado, que es algo para mi familia y nadie más, y no tengo que llevársela a nadie. Ustedes han oído de Chuck Colson, mi héroe. Lo admiro. A Chuck Colson yo lo admiro porque participó. Ha sido una de las personas que pudo entender y explicar la creación. Él dijo que Jesucristo es soberano. Y dijo, todo temor quiere decir que debemos de traer a Jesús. No debemos de traerlo y sus valores y su amor y sentir temor. Así que la iglesia acá en los Estados Unidos y muchos pastores de ciertas iglesias quieren quedarse separados, no se quieren comprometer.
Cuando los pastores alemanes decidieron quedar callados, eso le abrieron la puerta a las fuerzas satánicas. Fueron ellos que eran los responsables y se quedaron callados y dijeron, no vamos a escoger. Quiero decirles que Dios te va a pedir cuentas. Si tú quieres entender por qué las cosas se están yendo al lado del infierno, es porque la iglesia ha quedado muy tranquilos hasta este punto. Yo creo que la misericordia de Dios es despertar porque vemos las cosas que están pasando de mal en peor. Y nosotros a nivel de iglesia permitimos que esto esté caminando. Así que yo les digo, despertemos ahora. Que hay mucha gente que está despertando. La iglesia que han venido a la fe de Dios son resultados de su mal comportamiento. Porque son asuntos políticos y malignos. No tienen explicación para vivir la vida que viven. Se están viviendo en una vida maligna a contra de Dios. Y la gente de veras no quiere creer en Dios. Sino que ahora, a este punto, seriamente piensa y dice, yo nunca había pensado así. Yo nunca vi una forma de que poder hacer lo que dice el Dios de las Escrituras. No es algo que tú te vas nomás a oír e ignorar. Tienes que actuar en lo que crees. Y tú sabes que la única cosa que le debes de temer es al Señor. Tienes que temer al Señor y por eso haces su voluntad. De veras, yo creo, sin duda, de que Dios creó esta nación estadounidense para que sea una nación que lleve adelante ideas evangélicas en alrededor del mundo. Si nosotros vamos y nosotros, la iglesia, no hay otra nación, otro país que pueda bendecir al mundo como nuestra nación estadounidense. Hay gentes autoritativas a nivel global y tienen derechos individuales y se consideran sagrados, pero yo no lo creo así. Si nosotros, bajo la misericordia de Dios, luchamos a contra de esas actividades en todos los frentes, no es que hay una sola respuesta, pero el votar es un comienzo. Yo les digo, hay algo que hacer mucho más allá de votar. Bonhoeffer siempre habló y expresó a contra de la iglesia en Alemania. Y él decía, no, sino que vamos a llevar a la iglesia al peligro. No sientan temor. Cuando ves lo injusto, menciónalo, aclara cuando ves algo injusto. Así que Bonhoeffer no se detuvo. Él siempre habló y dijo. Y mencionaba a su esposa porque veía cómo su esposa sufría. Y eso hizo crecer su fe para comenzar aquellos movimientos. Y esto quiso dar a entender de que yo les quiero decir, cuando todo ya se termine, yo le voy a decir, esa es la voz del diablo, porque el diablo se va a reír cuando todo esto termine. Si tú vas a dividir y vives tu fe, y va a haber gente alrededor del mundo que no tiene la libertad y habilidad que tenemos en esta nación. Así sucedió en Alemania. Decían, todavía no. Y para cuando hicieron la decisión, era tarde. Demasiado tarde. Es lo que Dios está diciendo a la iglesia hoy. Debemos de ser la iglesia. Dios está levantando grupos de creyentes que tienen la fe. La fe quiere decir que tienes que ser activo y vivir sin ningún temor. Tienes que comportarte y caminar por el mundo sin ningún temor. En este libro, al fin de este libro, hablo del presidente Ronald Reagan, porque en 1970 la Unión Soviética se miraba como algo poderoso, algo que nadie se podía oponer. Y estas cosas, y la voz del diablo decía,
ya no hagas nada, ya no es muy tarde, ya no luches contra ellos, están muy fuertes. Pero la voz de Dios habló a través del presidente Ronald Reagan y le dijo: señor Gorbachev, derrumbe ese muro. Señor Gorbachev, derrumbe ese muro. Y todas las personas moderadas, gentes que decían: no, ¿para qué? Déjenlo. ¿Para qué nos metemos en problema? Pero Ronald Reagan dijo: aquí no hay problema. Él estaba pensando: ¿qué está haciendo mal esta gente? ¿Qué está haciendo la Unión Soviética que está mal? Algo que tenemos que reprender. Así, y lo dijo. Y cuando el presidente Reagan lo dijo, el mundo tembló. Muchas gentes en la Unión Soviética temblaron, porque al final se encontraron alguien que vino y les dijo la verdad a nivel de la nación, y los reprendió. Y así se pudieron referir a alguien que se llamó Ronald Reagan, que estuvo a contra del señor Gorbachev sin ningún temor. Yo digo que todos los que me están escuchando hoy van a hacer a un lado lo que tienen que hacer. Pero si muchos de nosotros no, quizás no, eso es lo que fue Ronald Reagan a contra del señor Gorbachev. Así que muchas gentes, así como nosotros unamos todo nuestro poder y el poder de Dios, vamos a ver cambios radicales. Ellos fueron empujados por la gracia de Dios. En la Unión Soviética cayó. Mucha gente, como mis parientes en Alemania, que sufrieron. Alguien decía: lucharemos, pelearemos contra la maldad. Por eso es que Dios es lo que nos pide que hagamos, que nos opongamos a la maldad. Así que, así como el presidente Gorbachev derrumbó el muro, así Dios te está diciendo que derrumbes esos muros que están frente a ti, que uses tu fe. No pretendes de que lo que estás haciendo es algo de tu cabeza, sino que lo que estás haciendo es tu fe. Y creemos en la forma que Bonhoeffer lo hizo. Si la gente como Bonhoeffer fuéramos diferentes, las cosas serían diferentes. Jesús fue a la cruz. Si tú tienes la fe que Jesús fue a la cruz y actúas, toda tu vida será diferente. Serás un héroe. Y tú vas a decir: lo que tú me has dicho y lo que tú me has dicho es verdad. Yo estoy contigo. Cada uno de nosotros que estamos en la iglesia hoy debemos ser ese tipo de creyentes que estamos dispuestos a morir para crear libertad, y Dios enviará a su Espíritu Santo para guiarte, para guiarnos, para que vivas esa fe con su poder, porque Dios no nos va a llevar al cielo y nos va a librar de esto, sino que Dios nos va a dejar aquí para que podamos usar nuestra fe y que el mundo cambie, donde veamos divisiones malignas, para que seamos la iglesia de Jesucristo en nuestra generación. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer y decir. A este mismo momento, que Dios les bendiga.